Para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Los buenos días para Oscar Testa, nuestro especialista en temas judiciales. ¿Cómo va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. Todo bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a hablar de un episodio que tiene un tiempo que ha transcurrido, pero que hay novedades. Sí. Probablemente muchos de los oyentes recuerden un episodio ocurrido allá por agosto de 2014, es decir, 2018, hace 4 años atrás. En aquella eventualidad se había adquirido ribetes nacionales la difusión de un mensaje originalmente enviado por WhatsApp por la ministra de Educación de la provincia de San Luis, del gobierno de Alberto Rodríguez A, en el cual reconocía haber fumado un porro. Esa situación realmente llevó a que la cuestión mediática se masificara de manera tal que significó un hecho, en principio, privado, del ámbito privado absolutamente, a transformarse en un hecho político y social de importantes dimensiones. Vamos un poco a lo que fue el origen de la situación. En el mes de agosto del 2018, Natalia Spinuzza, que es el nombre de quien era ministra de Educación en ese momento en San Luis, se encontraba de vacaciones junto con su esposo en Ámsterdam, y allí envió a su grupo de amistades de WhatsApp un video grabado en modo selfie, en el cual más o menos decía cosas así: estamos con Juan, dice, medio fumados, estamos en pleno Barrio Rojo y fumamos. Yo fumé muy poquito, por las dudas, dice, y gracias a Dios no me impactó demasiado. Pero dice, me fui a Marte, como una forma de relatar la sensación que sintió allí. Esta ministra había asumido en el año 2017 y las vacaciones que estaba llevando adelante en Ámsterdam eran concedidas por el gobierno. La selfie que se toma y el contenido del mensaje tenía como destino un grupo cerrado en el cual, como todo grupo de WhatsApp, es equiparable, digamos, a una comunicación privada. Por alguna razón, esta comunicación llegó a manos de un periodista que la subió a una página web en la cual subía sus propios contenidos. Una vez que lo subió allí es donde adquiere y toma la dimensión y la trascendencia que efectivamente derivó en la nacionalización de la situación. Esta situación llevó a que la ministra iniciara un juicio en contra de esta persona por la difusión del medio de esta situación. Quien lo hizo es el periodista llamado Diego Mariano Maxi. Esta causa terminó siendo resuelta por el Tribunal Superior de San Luis, que condenó al periodista en función de lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Nacional y el 155. Recordamos que el 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Y el 155 del Código Penal establece una multa de 1.500 a 100.000 pesos al que, hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza no destinados a la publicidad, los hiciera publicar indebidamente si el hecho causare o pudiera causar perjuicios a terceros. Dentro de ese contexto, el periodista recurrió en queja ante la Corte porque le fue denegado el recurso extraordinario. Y precisamente la Corte acaba de resolver la situación dándole la razón al periodista y
estableciendo que pese a que no detalló ni desarrolló demasiados fundamentos, se remitió a la opinión del dictamen, es decir, el dictamen del Procurador General Eduardo Casal, entendiendo que la sentencia no había tenido en cuenta que Spinoza era una persona pública y que por tanto los argumentos utilizados para descartar la afectación a la libertad de expresión no eran suficientes para respaldar una condena penal. ¿Esto qué significa? Que, leído en buen criollo, que las personas públicas no tienen vida privada. Me parece que es una verdadera barbaridad porque esta persona, la ministro, ni la conozco, ni tengo ningún tipo de contacto ni afinidad ideológica con ella, pero me parece que el hecho de haber estado en un lugar con autorización, en un lugar donde fumar un cigarrillo de marihuana es absolutamente legal. De hecho, los coffee shops de Ámsterdam son lugares hechos para ir a fumar marihuana, y el haberse filmado, haber hecho una manifestación y haberla compartido exclusivamente con un grupo íntimo de ella, independientemente que fueran 1, 2, 5 o 10 personas las que lo integraban, de ninguna manera habilita a generar una situación en la cual se la pone en un rol de escarnio público, cuando realmente esa situación no lo amerita en función del cargo que desempeña. No es una cuestión, digamos, que signifique una apología del delito, no hizo absolutamente nada de lo que yo diría que la inmensa mayoría de la gente que llega a Ámsterdam hace, que probar un cigarrillo de marihuana como una cuestión casi propia del sitio que se visita, ni esa situación ameritaba la enorme dimensión que adquirió posteriormente y el debate que en una sociedad ciertamente conservadora y puritana como puede ser la de San Luis impactó respecto de lo que es su carrera profesional y política. Me parece que a la Corte se le fue la mano y que, pese a que es un antecedente o un precedente que puede ser muy útil para ser esgrimido en otras circunstancias, en este caso concreto no se daba lo esperable, y me parece que lo más correcto ha sido la resolución del Tribunal de San Luis, que revocó precisamente la Corte. Es interesante porque nos interpela a nosotros el rol de los periodistas, hoy que está muy en discusión. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Pasó después del episodio Canosa, se habló mucho de la libertad de expresión. Bueno, ahora se habla mucho de, por ejemplo, lo que está haciendo Johnny Viale, ¿no? Que se dice perseguido porque lo escrachan, mientras que usa todos los días su espacio en la televisión porque le da rating para incentivar el odio, el escrache y la acción violenta hacia los que él no quiere. Pero cuando le toca a él dice, uy, me persiguen. ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Cuál es nuestro límite? Así es, precisamente claro. Esas cuestiones éticas son las que se plantean a través de esta situación. Claro. Y me da la impresión de que a través de este fallo, que insisto, me hubiese gustado que los miembros, los ministros de la Corte, se hubieran explayado ellos en una argumentación propia y personal respecto de cómo debe valorarse esta situación. Hubo simplemente una remisión a la situación, a lo expresado por Casal, que Casal incluso en ese dictamen da vuelta un poco un precedente que es muy importante, muy trascendente de la Corte de la época de Alfonsín. Y es el caso que promovió la viuda de Balbín, el caso Ponseti de Balbín, Indalia contra la editorial Atlántida, que había puesto en tapa de una de sus publicaciones, si no me equivoco, en la revista Gente, sí. A Ricardo Balbín en agonizante, sí, en una clínica, conectado a respiradores y demás, sí. Y luego en el interior de la revista había ampliado con más Chiche Helblum lo hizo. Ahí está. Y precisamente la Corte lo había condenado con argumentos muy sólidos respecto de cuáles eran los límites, pese a que Editorial Atlántida se había defendido
argumentando de que se trataba de una persona pública y que el documento tenía un valor histórico. No fue así, lo perdieron el juicio y allí precisamente la Corte de aquel entonces, con un fallo muy trascendente, con el voto de Petracci, voto muy bien fundado, dejó establecido ese tipo de límites y prácticamente desde ahí en adelante la Corte no había variado. Y en este caso concreto, Casal sí lo varía diciendo de que las situaciones son diferentes, porque ¿dónde pone el acento Casal en esta situación? En que fue la propia ministra quien se filmó y quien lo envió a sus familiares. No así en el caso de Balbín, en el cual se había infiltrado alguien en la clínica donde estaba internado, había tomado la fotografía y la había publicado sin el consentimiento de ningún miembro de la familia. Los otros días vi en una publicación, estaba el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, Kreplak, en Madrid, tomando con unos amigos en un bar un trago, ¿no? David estaba de viaje en Madrid, se fue a un bar a tomar un trago. Los medios de comunicación hicieron de eso una noticia para escracharlo. ¿Cuál es la lógica de eso? Ahí está, eso está bastante cercano a esta situación que estamos viendo en este momento acá y que termina avalándolo la Corte. Por lo tanto, esta situación se transformará en un verdadero peligro en el sentido de que le da pista a todos aquellos pseudo periodistas que terminan haciendo del escándalo la fuente de su fama y de su sustento laboral. Ese tipo de cuestiones realmente me parece que de periodismo tiene muy poco. Ya ustedes mismos se han hartado de decirlo ante estos micrófonos, y me parece que este fallo realmente alienta la continuidad de ese tipo de conductas. Sí, hace poquito el Consejo Deliberante aquí de Río Cuarto había debatido expresamente sobre la libertad de expresión de los medios de comunicación, de los periodistas puntualmente, y digamos, dejaron en claro que hay normas, o sea, para todos, porque vivimos en una sociedad con normativas, porque si no sería imposible convivir. Pero los periodistas también, porque hay una sensación, a mí me da la sensación de que hay como una idea, no solamente de los comunicadores, sino gran parte de la sociedad, que asocian sobre todo a la cuestión de la libertad, de que los periodistas, bueno, pueden decir cualquier cosa, pueden preguntar lo que quieran. No, porque hay normas, hay leyes. Sí. Entonces, ese escudarse, bueno, yo soy periodista, hago lo que quiero básicamente en el micrófono, es realmente, me parece a mí, peligroso. ¿Y si lo avala la justicia? Sí, claro, exactamente. Ahí estamos llegando. Precisamente ese es el punto donde realmente me entran mis muy serias dudas respecto de la utilización que se le puede dar de aquí en adelante a este fallo. Gracias, Oscar. Hasta la próxima semana. Hasta el martes. Así